Suscríbanse y dándole like a los videos y estén pendientes de las dos cuentas de Facebook y una de Instagram. La de Facebook, que es principal, se llama FitNew Productos de Facebook. La segunda cuenta es principal también, se llama Brian Iván Acosta. Y la de Instagram se llama Face Content. Y ahora sí vamos con el video épico. Catástrofes aéreas 3. Hoy es la tercera parte de catástrofes aéreas, ya que superamos una meta de 182 visitas en la segunda parte de catástrofes aéreas. Ahora vamos a 3 catástrofes aéreas catastróficas y recientes de estos días. Vamos a la primera catástrofe. Primera catástrofe aérea. El accidente del vuelo en Brasil del vuelo 2283. El vuelo 2283 de World Lines Aéreas fue el vuelo de pasajeros regional brasileño operado por World Airlines desde el aeropuerto del Coronel Alberto Dallas Belém de Silva, desde el Cascavel, Panamá, hacia el aeropuerto internacional de Sao Paulo. Sin embargo, la aeronave se estrelló el 9 de agosto en el área municipal del Viseu de Sao Paulo al entrar un descenso de espiral y los 58 pasajeros y 4 tripulantes murieron. Este accidente es muy terrible y trágico porque ese accidente causó que hizo una maniobra del primer accidente mortal de aviación comercial brasileña desde el vuelo 4896 de Noar Aéreas en 2011. También mortales desde Brasil, el vuelo 3054 TAM Airlines en el 2007 y el primer accidente de aviación mortal, el World Airlines, desde la creación de la aerolínea de 1995. Y aquí verán un video o una redacción sobre el vuelo y la compañía que creó el avión que se estrelló en Brasil. Parecen contar una historia muy distinta. Ahora bien, yo nunca hago videos sobre accidentes con víctimas humanas antes de que se publique el informe final, y esta no es la excepción. Pero dado que muchos de ustedes son pasajeros nerviosos, decidí crear este video para explicar algunos de los conceptos básicos detrás de las imágenes que vieron. Empecemos por lo que llevó a esto. El viernes 9 de agosto de 2024, un ATR 72500 de Vuepas Linhas Aéreas en Brasil estaba programado para operar una ruta doméstica desde Cascavel, en el aeropuerto Alberto Mendes da Silva, hasta Sao Paulo. La aeronave despegó normalmente con un retraso de unos 20 minutos desde la pista 15, y luego ascendió hasta su altitud de crucero de nivel de vuelo 170, que equivale a unos 17.000 pies. El tiempo en bloque para este vuelo normalmente es de alrededor de 2 horas, pero algo ocurrió justo cuando la aeronave normalmente habría empezado su descenso. Los datos de ADSB mostraron que la aeronave primero descendía lentamente, luego volvió a ascender, seguido por un descenso extremadamente rápido de entre 12.000 y 14.000 pies por minuto, hasta que finalmente se estrelló en una zona residencial a las afueras de Venedo. La aeronave se estrelló contra una casa, pero no hay reportes de víctimas en tierra. Pero los 62 pasajeros y tripulantes a bordo fallecieron de inmediato en el accidente, y al momento de grabar este video, los trabajos de recuperación aún continúan. No hubo llamadas de emergencia por parte de los pilotos, y aunque los datos de ADSB mostraron indicaciones erráticas de velocidad durante todo el vuelo, esas mismas indicaciones también habían aparecido en vuelos anteriores, lo que indicaría un problema con los datos y no con la aeronave. Ahora, como dije antes, es demasiado pronto para entrar en cualquier tipo de especulación sobre lo que realmente causó este accidente. Tendremos que esperar el informe preliminar y el informe final, lo cual normalmente toma alrededor de un mes para el preliminar y 2 años para el final. Pero hablemos ahora de algunos de los factores involucrados que sí conocemos. La aeronave involucrada era un ATR 72500 con 14 años de antigüedad, propiedad de una empresa de arrendamiento llamada Nordic Aviation Capital. Tenía el número de cola Papa Sierra Víctor Papa Bravo y su estado técnico antes del vuelo se desconoce al momento de grabar este video. Pero dicho esto, la aeronave fue despachada, así que se consideró técnicamente apta para volar. Durante la última parte del vuelo, la aeronave volaba a través de una zona con pronóstico de formación severa de hielo, que existía entre 12.000 y 21.000 pies.
Sabemos esto gracias a un SIGMET emitido públicamente que indicaba la hora, ubicación geográfica, cobertura vertical y la severidad del peligro por hielo. Esto es algo que forma parte del material de información previa al vuelo que reciben todos los pilotos. Pero no sabemos si a estos pilotos se les entregó esta información o no. Tampoco sabemos si la formación de hielo tuvo algún impacto en lo ocurrido, pero vale la pena mencionar que el ATR, aunque en general es una aeronave muy confiable y buena, ha tenido problemas previos para manejar condiciones de hielo. El primer accidente fatal en el que estuvo involucrado este modelo ocurrió en 1994 con el vuelo 4184 de American Eagle. En ese caso, un ATR-72 entró en condiciones de formación de hielo mientras estaba en patrón de espera, y cuando el hielo fue removido usando los sistemas de botas de la aeronave, quedaron crestas de hielo sobre las alas, lo que causó alteraciones aerodinámicas en los alerones. Esas alteraciones fueron tan intensas que los alerones entraron en lo que se llama inversión, lo que significa que fueron forzados aerodinámicamente a una posición extrema. Esta inversión solo fue posible porque el ATR, al igual que otros turbohélices, tiene alerones accionados manualmente en lugar de hidráulicamente. Los alerones accionados hidráulicamente habrían sido lo suficientemente fuertes como para contrarrestar esas fuerzas aerodinámicas, pero en este caso, los controles probablemente fueron arrancados de las manos del piloto. El resultado fue un movimiento de alabeo violento que los pilotos finalmente no pudieron recuperar. Después de ese accidente, se introdujeron varios cambios en las botas antihielo de la aeronave, que pronto explicaré con más detalle, así como procedimientos actualizados para los pilotos sobre cómo operar en condiciones de formación de hielo para todas las aeronaves ATR. Pero tristemente, el 21 de diciembre de 2002, otro ATR, el vuelo 791 de Transasia, se estrelló debido a una combinación de formación de hielo y procedimientos mal ejecutados. Luego ocurrió el vuelo 883 de Aero Caribbean, el 4 de noviembre de 2010, también parcialmente por formación de hielo. Y finalmente, el 2 de abril de 2012, el vuelo 120 de UTAIR se estrelló poco después del despegue debido a la aplicación incorrecta de procedimientos de deshielo. Y como puedes ver, todos estos accidentes tuvieron elementos relacionados con la formación de hielo, aunque no fueron el único factor. Entonces, ¿por qué es tan peligrosa la formación de hielo en general, y especialmente para esta aeronave? Bueno, para empezar, la formación de hielo tiende a acumularse rápidamente en las superficies aerodinámicas más expuestas de una aeronave, como los bordes de ataque de las alas, los motores, las sondas y los controles de vuelo. Cuando esto ocurre, las propiedades aerodinámicas de esas superficies pueden empezar a cambiar de distintas maneras, dependiendo de la forma que tome el hielo, lo cual es imposible de predecir. El hielo siempre añade resistencia, lo que disminuye la velocidad de la aeronave, y también puede cambiar por completo el comportamiento de los controles de vuelo, haciendo que controlar la aeronave sea muy difícil, lo cual, como mencioné antes, es especialmente cierto si los controles de vuelo son accionados manualmente, como los alerones del ATR. Además de eso, el hielo también añade peso, lo que reduce aún más el rendimiento. Y si el hielo empieza a acumularse en las hélices o en los álabes de los ventiladores de los motores, entonces los motores también se vuelven menos eficientes y pierden su capacidad de contrarrestar el aumento de la resistencia y del peso. En resumen, la formación de hielo puede ser muy peligrosa, y por eso ves que las aeronaves siempre se deshielan adecuadamente cuando se enfrentan a condiciones de hielo en tierra. Y también por eso, las aeronaves de categoría de transporte siempre están equipadas con sistemas de deshielo para las alas, las ventanas del piloto, las sondas y los motores. Los sistemas de deshielo o antihielo usados en los bordes de ataque de las alas suelen ser de dos tipos distintos en aeronaves de mayor tamaño. O bien se libera una pequeña cantidad de aire caliente de purga desde el núcleo del motor para calentar los bordes de ataque, o como en el caso del ATR, ese aire se utiliza para inflar algo conocido como botas antihielo. Estas botas básicamente actúan como globos que se expanden y rompen el hielo que se ha acumulado. Y en teoría, el flujo de aire luego se lleva el resto del hielo fuera de las alas. Las botas se conocen como equipos de deshielo porque solo sirven para remover el hielo que ya se ha formado. El sistema de calefacción con aire de purga que usamos en el Boeing 737 actúa tanto como deshielo como antihielo, ya que también puede usarse de forma preventiva para evitar que el hielo se adhiera desde el principio.
Las hélices o los álabes de los ventiladores generalmente se calientan eléctricamente o con aire de purga y siempre se usan como sistemas antihielo, ya que no queremos que se acumulen fragmentos de hielo, se desprendan y puedan ser absorbidos por el motor. Ahora bien, dependiendo de qué tanto empuje tenga la aeronave y qué tan efectivos sean sus sistemas antihielo, será más o menos sensible a la formación de hielo, pero algo que aplica para todas las aeronaves es que la formación severa de hielo debe evitarse siempre. La definición de formación severa de hielo es que la acumulación de hielo es tal que los sistemas antihielo y de deshielo podrían no ser suficientes para reducir el riesgo, lo que significa que lo que es hielo severo para una aeronave podría no serlo para otra, dependiendo de su rendimiento y equipamiento. Como mencioné antes, el ATR fue identificado desde temprano como una aeronave bastante sensible a la acumulación de hielo, y por eso tiene procedimientos muy estrictos que el piloto debe seguir si se encuentra con hielo moderado o severo. Estos procedimientos incluyen un aumento inmediato de la velocidad aérea a 30 nudos por encima del indicador de hielo, que típicamente es una marca roja configurada en la pantalla principal de vuelo del piloto. Luego, se debe aplicar empuje continuo máximo, ajustando las palancas de potencia para incrementar la potencia. Y luego se deben mover las palancas de condición al 100% para ayudar a desprender cualquier hielo de las hélices. Ahora bien, si la aeronave está volando alto o ya se ha empezado a acumular una gran cantidad de hielo, entonces podría no ser posible aumentar la velocidad tanto como se requiere. Y en ese caso, lo único que se puede hacer es iniciar un descenso de inmediato. Al hacer esto, los pilotos pueden usar la energía potencial de la aeronave para ganar velocidad, y este descenso podría tener que iniciarse incluso sin autorización del control de tránsito aéreo, ya que se trata básicamente de una emergencia inminente. ¿Y qué puede pasar si no se hace esto? Bueno, como expliqué antes. El hielo podría empezar a alterar las superficies aerodinámicas de la aeronave que generan la sustentación y la capacidad de control necesarias para volar. Esto significa que la velocidad de pérdida, es decir, la velocidad a la que las alas básicamente dejan de volar, puede aumentar de forma muy rápida. De ahí la necesidad de esa aceleración inmediata de 30 nudos en el ATR. Ahora voy a tener que ponerme un poco teórico, pero en breve tendrá sentido, lo prometo. Las alas normalmente entran en pérdida como función del ángulo de ataque del ala, que es la medida entre la cuerda del ala y el ángulo del flujo de aire entrante. Cuanto mayor es ese ángulo, más sustentación puede generar un ala a una velocidad dada, hasta llegar a un punto específico, que se conoce como el ángulo de ataque crítico del ala. Si se supera ese punto, el aire deja de seguir la curvatura del ala y empieza a separarse de su superficie, lo que provoca una pérdida brusca de sustentación. Normalmente puedes sentir esto por medio de vibraciones en las alas, conocidas como vibración de pérdida. Si luego se incrementa aún más el ángulo de ataque, el ala entra completamente en pérdida, lo que significa que prácticamente deja de generar sustentación útil. Por lo general, las aeronaves están diseñadas de forma que una pérdida provoca que el morro baje, lo que significa que la aeronave comenzará a ganar velocidad nuevamente, como cuando lanzas un avión de papel, pero hay ocasiones en que esto no ocurre. Verás, estas pérdidas pueden ocurrir en cualquier superficie aerodinámica, incluyendo los timones y el estabilizador horizontal, que controlan la guiñada y la inclinación de la aeronave. En una aeronave con estabilizador horizontal convencional, el ángulo de ataque del ala solo afecta ligeramente el flujo de aire sobre el estabilizador. Así que incluso si el ángulo de ataque es muy alto, el aire continuará fluyendo sobre él. Pero en aeronaves que usan un estabilizador horizontal en configuración de cola en T, como el ATR, existe la posibilidad de que un ángulo de ataque muy alto en las alas genere una estela de aire turbulento que pase sobre el estabilizador, lo que podría hacer que entre en pérdida y por lo tanto que pierda gran parte de su efectividad. Y como el estabilizador horizontal y los elevadores controlan la actitud de morro, eso es muy grave, porque podría llevar a una situación conocida como pérdida profunda. Una pérdida profunda es cuando la aeronave pierde el control de actitud y, por tanto, su capacidad de salir de la pérdida inicial. Básicamente continúa descendiendo como una hoja, pero lo que vimos en esos horribles videos del viernes fue una aeronave que había entrado en lo que se conoce como barrena plana. Y eso no es una pérdida profunda, aunque comparte algunas de sus características incontrolables, especialmente en aeronaves grandes. Una barrena normal generalmente ocurre si una aeronave entra en pérdida y luego se introduce una guiñada repentina, ya sea por los timones debido a una acción del piloto, una falla de motor o alguna otra causa. Esa guiñada hace que la sustentación aumente temporalmente en un ala mientras que la otra entra aún más en pérdida, lo que hace que la aeronave empiece a girar alrededor de su centro de gravedad. Y esto generalmente va acompañado de una actitud de morro muy baja.
Ahora bien, en aeronaves pequeñas hay pasos relativamente simples que se pueden seguir para salir de una barrena, y normalmente se usa un acrónimo llamado PARE. Potencia al mínimo, alerones neutrales, rudder en sentido contrario a la barrena y elevador hacia adelante. Esta combinación ayuda a reducir la rotación mientras se incrementa la velocidad, lo que reduce el ángulo de ataque y permite salir completamente de la barrena. Normalmente se pierde algo de altitud, pero se puede lograr con relativa rapidez. Ahora bien, una barrena plana es una condición mucho más grave, y como su nombre lo indica, incluye un movimiento giratorio alrededor del eje de guiñada, pero con el morro en una actitud mucho más alta que en una barrena normal. Esa actitud más plana hace que menos aire fluya sobre las superficies de control, lo que las vuelve menos efectivas y por lo tanto hace mucho más difícil salir de la barrena. Una barrena plana puede ocurrir por procedimientos de salida incorrectos, como aplicar alerones en sentido contrario, aumentar la potencia en lugar de reducirla o tener un centro de gravedad muy trasero. En cualquier caso, es una situación en la que absolutamente no quieres estar, especialmente en una aeronave grande como un Boeing o un ATR. Verás, las aeronaves más grandes generalmente tienen motores pesados ubicados lejos del fuselaje, en las alas, lo que puede generar empuje asimétrico o incluso fuerzas giroscópicas fuertes durante la rotación. Y eso puede hacer que una recuperación sea casi imposible, especialmente porque el timón de dirección podría no ser lo suficientemente grande para generar un momento contrario, y también podría estar en pérdida debido a las fuertes fuerzas laterales generadas por la barrena, lo que resulta en un ángulo de ataque extremadamente alto del timón. Hasta donde tengo conocimiento, ninguna aeronave de categoría de transporte está certificada para maniobras de barrena debido a los factores que acabo de mencionar. Y durante la fase de certificación, a veces se utilizan paracaídas de frenado para detener barrenas incontrolables en caso de que ocurran, algo que, por supuesto, las aeronaves normales no tienen. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, la verdad es que la mejor forma de protegerse contra pérdidas profundas, barrenas planas y otras maniobras no deseadas es, en realidad, bastante simple: entrenamiento en conciencia y prevención. Anteriormente ya he señalado la gran importancia del entrenamiento en prevención y recuperación ante actitudes anormales, conocido como UPRT, el cual ha sido exigido por casi todas las aerolíneas y escuelas de vuelo durante la última década. Este entrenamiento ayuda a las tripulaciones a comprender la aerodinámica detrás de las actitudes anormales y las pérdidas, lo que mejora la vigilancia y permite un reconocimiento más temprano, seguido de una recuperación. Todos los pilotos pasan por entrenamiento inicial y recurrente, en el que el acercamiento a la pérdida y su recuperación es una parte obligatoria y absolutamente crucial, y el entrenamiento UPRT ha llevado este proceso a un nivel aún más alto. Cuando aprendemos a volar por primera vez, lo hacemos en aeronaves pequeñas en las que llevamos la aeronave a una pérdida completamente desarrollada solo para sentir cómo reacciona y luego aprender a recuperarla con calma. Y durante nuestras habilitaciones de tipo en aeronaves más grandes, se nos inculca que jamás debemos permitir que la aeronave entre en pérdida, sino que debemos recuperarla tan pronto como sea humanamente posible ante los primeros indicios. Las pérdidas completamente desarrolladas nunca se entrenan, ya que nuestros simuladores no están equipados para reproducir con precisión la respuesta de la aeronave, y eso podría conducir a un entrenamiento contraproducente si se intentara. Así que una pérdida completamente desarrollada simplemente no debe ocurrir en este tipo de aeronaves. Para asegurarse de eso, las aeronaves modernas cuentan con varios sistemas de advertencia y modos de reversión automática diseñados para alertar a los pilotos ante una pérdida inminente, e incluso intervenir si es necesario. El ATR cuenta con varias alertas instaladas, tanto para advertir a los pilotos sobre una pérdida inminente, como para advertirles sobre una disminución en el rendimiento general de la aeronave, que podría ser el primer signo de acumulación de hielo. Si se activan esas advertencias, se debe seguir de inmediato la lista de verificación y el procedimiento que mencioné antes, ya que el hielo puede acumularse muy rápido. Ahora bien, en el caso de aeronaves que teóricamente podrían entrar en una pérdida profunda, como el ATR, estos sistemas de advertencia también incluyen un empujador de columna, que físicamente empuja el mando de vuelo hacia adelante para bajar el morro antes de alcanzar el ángulo de ataque crítico. Y las aeronaves de Airbus normalmente ni siquiera permiten que el piloto se acerque a ese ángulo en primer lugar gracias a su tecnología fly-by-wire. Y eso me lleva de nuevo a esos horribles videos del pasado viernes.
Sea lo que sea que haya ocurrido en ese vuelo, incluirá, con toda seguridad, una serie de circunstancias desafortunadas conectadas entre sí que llevaron a que los pilotos perdieran el control. Todos los videos que he visto muestran la aeronave en una barrena plana completa, y es probable que, una vez que esa actitud anormal se desarrolló por completo, hubiera muy poco que los pilotos pudieran hacer para detenerla. Ahora bien, tan pronto vi las noticias sobre este accidente, hice una reunión adicional por Zoom con mi grupo de Patreon, donde invité a la capitana instructora de ATR Magnar Nordahl para que viniera a explicar cómo funciona el ATR, y dejaré un enlace a su canal más abajo. Soy plenamente consciente del impacto que este tipo de accidente puede tener en los pasajeros nerviosos, y poder ofrecer explicaciones y apoyo en persona es justamente el tipo de cosas que me encanta hacer por mis patrocinadores. Especialmente porque ellos me ayudan a producir este tipo de contenido, para que luego pueda explicárselos a ustedes y, con suerte, difundir información que haga la aviación más segura. Así que a todos mis patrocinadores allá afuera, gracias. Ahora bien, es probable que pase al menos un mes antes de que se publique el informe preliminar, y ese solo incluirá los hallazgos más básicos hasta ese momento. Y luego, normalmente toma entre 1 año y medio y 2 años antes de que se publique el informe final. Una vez que eso ocurra, obviamente volveré con un video completo explicando todas las circunstancias que llevaron a este accidente en el canal de Mentour Now. Pero hay algo que puedo garantizar absolutamente, y es que este accidente, al igual que todos los demás que he analizado en mis canales, eventualmente hará que la aviación sea aún más segura. Mi equipo y yo seguiremos publicando actualizaciones en mentorpilot.com, así que puedes ir allí si quieres mantenerte al día con esta historia o usar ground.news.com/mentornow. En este momento, nuestros pensamientos están con las familias y amigos de los 62 pasajeros y tripulantes que fallecieron a bordo del vuelo 2283 y con todo el pueblo de Brasil, que sé que está sufriendo. Ya que vieron las catástrofes aéreas esta de Brasil, ahora seguiremos a la siguiente catástrofe aérea. Siguiente catástrofe aérea, el accidente del vuelo Japón Airlines 123 en Japón. También este vuelo fue comercial de japonés en el aeropuerto internacional de Haneda en Tokio y el aeropuerto internacional de Osaka en Itami, Urongo. El 12 de agosto de 1985, el Boeing 747 SR se colisionó 44 minutos después del despegue en lo alto del monte Tanamakarahaka, 100 kilómetros de Tokio, debido a una descompresión, y el lugar del impacto fue nombrado posteriormente Osutaka One, perteneciente a la historia como el mayor desastre aéreo con un solo avión involucrado y el segundo accidente de aviación de todos los tiempos, después de la colisión del 1977 en Tenerife y excluyendo los atentados de septiembre, que no fueron ataques terroristas, no accidentes. Y también esto se debe que 15 miembros de la tripulación y 500 pasajeros y 509 pasajeros murieron, incluyendo el famoso cantante Akai Sakamoto. En total, 520 muertos, los 4 eran mujeres supervivientes, fueron localizados juntos en la parte trasera del avión. Yumi Uchin, una azafata de HAL y fuera de servicio de 25 años, que fue atrapada entre los asientos de Hiroshima, y una mujer de 34 años y su hijo de 8, que es de nombre Miko, quienes estaban atrapadas en la sección de impacto del fuselaje, y una niña llamada de 2 años llamada Keito, quien fue hallada sentada en la rama de un alto árbol. Este accidente aéreo de 1985 y de los años 80 fue el peor desastre aéreo japonés, que pertenece como desastre más grave de la historia de aviación implicada, y esto se puede dar, y aquí verán lo que sucedió en el vuelo de Japón. No han pasado ni 15 minutos desde el despegue, cuando una gran explosión hace que el vuelo 123 se tambalee y los pilotos se sobresalten. Tokio, JL123. Solicito regreso a Haneda. Tenemos algún problema grave. El primer oficial comenzó el giro de vuelta al aeropuerto. Inicialmente viajaban hacia el oeste dejando el aeropuerto detrás de ellos. Cuando iniciaron el giro de vuelta, lo hicieron hacia el norte. Y ese sería el rumbo que seguirían durante el resto del viaje. ...12 de agosto de 1985...
Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio, Japón. Son las 5:20 de la tarde y aquí, un 747 de la aerolínea Japan Airlines acaba de aterrizar en Tokio. Ha sido su cuarto vuelo regional del día. En menos de una hora, este 747 saldrá a destino Osaka como vuelo 123 de Japan Airlines y en él viajarán 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Cada mes de agosto, millones de japoneses celebran la festividad de Obon, una época en la que las familias regresan a sus antiguos hogares para reunirse en honor a sus antepasados. La avalancha de viajes resultante es a la vez un beneficio anual inesperado y un problema para las aerolíneas nacionales japonesas, que necesitan transportar a una parte importante de la población del país en un periodo de tan solo 3 días. En 1985, el día de Obon cayó alrededor del 15 de agosto en la mayor parte de Japón, y para el día 12, el auge de los viajes cortos ya estaba en marcha. Para dar cabida a la gran cantidad de viajeros, la aerolínea de bandera japonesa Japan Airlines solía utilizar aviones de largo recorrido, incluido el Boeing 747, en vuelos nacionales muy cortos. En concreto, para el vuelo 123 se utilizó un 747SR, o Short Range, un modelo diseñado por Boeing especialmente para que Japan Airlines lo utilizara en sus rutas nacionales. En comparación con un 747 normal, el SR tenía un fuselaje más fuerte y un tren de aterrizaje más resistente diseñado para soportar un mayor número de despegues, aterrizajes y ciclos de presurización. El avión en particular que iba a operar el vuelo 123 era el JA8119, un Boeing 747R de 11 años de antigüedad fabricado en 1974 y entregado directamente a Japan Airlines. El JA8119 no era ajeno a los problemas. De hecho, ya había estado involucrado en un accidente antes. El 2 de junio de 1978, el avión estaba aterrizando en Osaka como vuelo 115 de Japan Airlines cuando el piloto se inclinó demasiado hacia arriba durante el aterrizaje. La cola golpeó la pista, causando daños importantes en el revestimiento trasero del fuselaje, el mamparo de presión trasero, el sistema de control del estabilizador horizontal, las puertas de la APU y en varios elementos estructurales más. 25 de las 394 personas a bordo resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. El avión quedó fuera de servicio durante un tiempo como consecuencia del accidente y tuvo que ser trasladado a un centro de reparación para realizarle reparaciones exhaustivas. La magnitud de las reparaciones fue tal que Japan Airlines no tenía la experiencia necesaria para arreglarlo todo por sí sola, por lo que la empresa contrató un equipo de reparación de Boeing con base en Tokio. Algunos de los daños más importantes que se produjeron durante el accidente se produjeron en el mamparo de presión de popa. Este mamparo, que tiene una forma parecida a la de un paraguas de lado, separa la cabina de pasajeros presurizada del espacio no presurizado del interior de la cola. A los mandos del vuelo 123 está el capitán Masami Takahama, de 49 años de edad, experimentado capitán e instructor de vuelo que acumulaba más de 12.400 horas de vuelo. Junto a él está el primer oficial Yutaka Sasaki, de 39 años y que estará a los mandos de la aeronave bajo la supervisión del capitán Takahama. También en cabina estará el ingeniero de vuelo Hiroshi Fukuda, de 46 años. Por fin, a las 18:05 el vuelo 123 comenzó a moverse hacia su pista asignada para el despegue. Este será el vuelo 12.319 del 747 desde la gran reparación realizada 7 años antes. A las 18:12 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Osaka, a tan solo 54 minutos de distancia.
Rápidamente, comenzaron el ascenso hacia los 24.000 pies que tenían como nivel de vuelo asignado. El 747 continúa su ascenso. Han pasado 12 minutos desde el despegue, cuando una gran explosión proveniente de la parte trasera del 747 hace que las 524 personas a bordo se sobresalten. El gran ruido va acompañado de una aturdidora descompresión explosiva. Algunos papeles y vasos saltan por los aires. ¿Qué ha sido eso? ¿Algo explotó? Los motores están bien, pero el líquido hidráulico está bajando rápidamente. Squawk 77, dijo el capitán Takahama, cambiando el transpondedor al código de transmisión 7700, la señal de emergencia universal. Luego, llamó al control de tráfico aéreo de Tokio. Tokio, JL123. Solicito regreso a Haneda. El controlador les autorizó rápidamente a virar a la derecha rumbo 090 para regresar al aeropuerto. El 747 tiene 4 sistemas hidráulicos independientes, pero todos ellos pasan por la cola, porque ahí es donde se encuentran la mayoría de los controles de vuelo. Pronto se darían cuenta de que el problema estaba en esa zona. La explosión había destrozado la cola del avión llevándose consigo parte del timón y cortando los 4 sistemas hidráulicos del 747. El primer oficial comenzó el giro de vuelta al aeropuerto. Inicialmente viajaban hacia el oeste dejando el aeropuerto detrás de ellos. Cuando iniciaron el giro de vuelta, lo hicieron hacia el norte. Pero a medida que la presión hidráulica se iba agotando, a el primer oficial Sasaki le resultaba cada vez más difícil mantener el ángulo de inclinación correcto mientras giraba de regreso hacia el aeropuerto. Todo el líquido hidráulico se ha ido. El avión dejó de girar. Ahora volaban rumbo al norte sin control alguno sobre la aeronave, alejándose de cualquier aeropuerto en el que el 747 pudiese aterrizar. Los controles estaban atascados, no podían moverlos pese a intentarlo con todas sus fuerzas. El pánico se adueñaba de los pilotos y pasajeros mientras volaban a 20.000 pies de altura sin apenas poder controlar la dirección del avión. A esto había que añadir un grave problema. La tensión del momento les ha hecho no darse cuenta, pero la explosión en la parte trasera del avión ha generado una descompresión en el interior del avión y el oxígeno comienza a escasear. Los pasajeros se han puesto sus máscaras de oxígeno, ya que tras la explosión cayeron del techo, pero los pilotos no lo han hecho. El controlador de vuelo se ha dado cuenta de que el giro tan solo se ha hecho hasta la mitad, y ahora el vuelo 123 vuela hacia el norte. Está intentando contactar con el 747, pero no recibe respuesta. Los pilotos están centrados en intentar solventar la situación, pero la hipoxia que empiezan a experimentar no les deja pensar con claridad. Unos minutos después, la pérdida de presión hidráulica en los controles hace que el avión entre en un ciclo fugoide. En un ciclo fugoide, el avión desciende poco a poco y gana velocidad hasta que empieza a elevarse por sí solo, entrando en un ascenso que a su vez hace que pierda velocidad hasta que se inclina y entra de nuevo en un descenso. En el caso del vuelo 123, el avión se embarcó rápidamente en un movimiento fugoide con periodos de 90 segundos. Una amplitud de 3.000 a 5.000 pies y un ángulo de cabeceo que variaba entre 15 grados con el morro hacia arriba y 5 grados con el morro hacia abajo. Simultáneamente, la pérdida de al menos el 55% del estabilizador vertical tras la explosión, incluido el timón, introdujo un componente de balanceo holandés en la parte superior del ciclo fugoide. En un balanceo holandés, un avión sin estabilización lateral comienza a comportarse como un remolque que patina en la autopista, balanceándose y guiñando de un lado a otro con un periodo regular. Después de la separación del estabilizador,
el vuelo 123 experimentó un balanceo holandés con un periodo de 12 segundos, durante el cual giraba 50 grados a la derecha, luego 50 grados a la izquierda, repitiendo este ciclo una y otra vez. El 747 parecía un barco en un mar agitado en vez de un avión. La tripulación intentaba sin éxito parar este balanceo que estaba generando pavor en los pasajeros, pero sin sistemas hidráulicos era imposible. Mientras el avión seguía cabeceando y balanceándose sin control, la tripulación recurrió a lo único que aún podían controlar: los motores. Pero tratar de estabilizar el avión usando solo los motores sería una tarea abrumadora. En teoría, era posible hacer girar el avión usando empuje asimétrico. También era teóricamente posible moderar el ciclo fugoide acelerando cuando el avión comenzaba a descender y desacelerando cuando comenzaba a ascender. Pero hacer ambas cosas al mismo tiempo era imposible, porque los cambios en la potencia del motor, especialmente de manera asimétrica, tendían a exacerbar el balanceo holandés. Y si la potencia del motor se mantenía constante para amortiguar el balanceo holandés, eso aumentaría el movimiento fugoide. El caos, el miedo y la hipoxia estaban llevando al límite a los pilotos. Confundido por el motivo por el cual el vuelo 123 no regresaba a Haneda, el controlador decidió darle a la tripulación más opciones y ofreció guiarlos hasta Nagoya, pero los pilotos se negaron e insistieron en que querían regresar a Haneda. Al percibir que la tripulación tenía dificultades para comunicarse claramente en inglés bajo presión, el controlador permitió que la conversación cambiara al japonés. El tiempo pasaba y los nervios iban en aumento. En la cabina se los escuchaban gritos de los dos pilotos. ¡Baja el morro! ¡Morro arriba! ¡Potencia! En un esfuerzo por restaurar algo de estabilidad a su trayectoria de vuelo, el ingeniero de vuelo Fukuda bajó el tren de aterrizaje. La resistencia resultante moderó el movimiento de cabeceo, pero disminuyó la estabilidad lateral, lo que hizo más difícil controlar el giro holandés. Por fin, usando empuje diferencial en los motores, los pilotos lograron iniciar un viraje a la derecha hacia Haneda, pero no pudieron detener el giro una vez lo iniciaron. El 747 comenzó un pronunciado bucle descendente de 360 grados sobre la ciudad de Otsuki, perdiendo 5.000 pies en el proceso. Sin previo aviso, el avión entró en otro terrible descenso, perdiendo miles de pies en menos de un minuto. Las montañas al norte del monte Fuji se alzaban en la distancia mientras el vuelo 123 caía a una altitud de solo 5.000 pies, más baja que muchas de las cumbres circundantes. Cuidado ahí, una montaña. Máxima potencia. Cuando parecía que el final era inminente, el avión comenzó un rápido ascenso con el que evitó las cumbres más cercanas. El 747 volvió a los 8.000 pies, aunque durante este ascenso perdió tanta velocidad que los controles de los pilotos comenzaron a vibrar avisando de una inminente entrada en pérdida. Se desató entonces una batalla desesperada para evitar que el avión descendiera hacia las montañas. El capitán Takahama hizo todo lo posible para dar órdenes sobre cuándo mover los aceleradores, gritando sin parar: «Potencia, baja el morro, levanta el morro, máxima potencia». Mientras, el avión ascendía, se detenía, descendía y volvía a ascender repetidamente. Pero los motores no responden a las órdenes de empuje de forma instantánea, y resultó imposible ajustar sus órdenes con la suficiente precisión para recuperar el control. Los pilotos intentaron extender y retraer repetidamente los flaps para aumentar y disminuir la resistencia, y por tanto la velocidad,
pero los flaps respondían incluso más lento que los motores. Durante varios minutos, la cabina se llenó de gritos de morro arriba, morro abajo, flaps abajo, potencia. Mientras esto sucedía, desde el suelo varios testigos hicieron algunas fotografías del avión. Uno de ellos incluso afirmó que el avión parecía un borracho tambaleándose en el cielo. En el interior del avión, muchos de los pasajeros comenzaron a escribir notas de despedida a sus familiares y amigos. El avión se acercaba peligrosamente a las montañas. El descontrol y el miedo en cabina iban en aumento. Estos fueron los últimos segundos grabados por la grabadora de voz de cabina, quizá una de las grabaciones más terribles en la historia de la aviación. El vuelo 123 de Japan Airlines acabó estrellándose contra la cumbre del monte Takagamahara. Los pilotos no se rindieron en ningún momento y lucharon hasta el último segundo. 520 personas perdieron la vida en este terrible accidente. 4 personas sobrevivieron de manera milagrosa, todas ellas sentadas en la parte trasera del avión. A día de hoy, este vuelo sigue siendo el más grave en cuanto a víctimas mortales involucrando una sola aeronave. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fue el rescate de los sobrevivientes del vuelo 123? En el aeropuerto de Haneda y en la cercana base aérea de Yokota, los controladores vieron con horror cómo el 747 con 524 personas a bordo desaparecía de sus pantallas del radar. Se hicieron varios intentos más de contactar con el vuelo, todos ellos en vano. Apenas un minuto después del accidente, los peores temores de todos se confirmaron cuando un avión militar japonés informó de una enorme explosión en las montañas de Nagano. En cuestión de minutos se puso en marcha un esfuerzo masivo para encontrar el lugar del accidente. El avión se había estrellado en una zona remota y montañosa, inaccesible por carretera y fuera de la línea de visión directa de posibles testigos en los pueblos cercanos. Nadie sabía exactamente dónde encontrar los restos del avión siniestrado. Tras enterarse de que el avión había desaparecido en las inmediaciones de su ruta de vuelo, un C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos logró localizar desde el aire los restos en llamas del 747, unos 25 minutos después del accidente, e informó a las autoridades japonesas de las coordenadas. Pudieron ver fuego y escombros esparcidos por una amplia zona, pero poco que fuera reconocible como parte de un avión. Por radio, uno de los miembros de la tripulación dijo: "Dudo que haya supervivientes". Según los testimonios de la tripulación del C-130, que se hicieron públicos años después, la Fuerza Aérea ofreció enviar un helicóptero con equipos de rescate para descender hasta los restos, pero el gobierno japonés nunca aceptó la propuesta. En base al terreno y el informe de la tripulación del C-130, se supuso que no era posible que hubiera supervivientes, y, en ausencia de tal urgencia, las autoridades locales prefirieron organizar la búsqueda por sí mismas. Resultó ser un error de cálculo fatal. Durante las horas posteriores al accidente,
Las autoridades japonesas habían movilizado a al menos 8.000 personas, 880 vehículos y 37 aviones para responder al desastre. Pero hasta el momento, ninguno había llegado a los restos. Esa tarea recaería en un grupo de aproximadamente 160 rescatistas que se reunieron en la escuela secundaria de Ueno durante la noche para preparar una expedición al lugar del accidente con las primeras luces del alba. El equipo partió a las 6:30 de la mañana, llegando al borde del vasto campo de escombros en algún momento después de las 10. Cuando llegaron, los rescatistas se acercaron a los restos de la sección de cola. En ese momento, alguien vio una imagen increíble. Una mano, levantada débilmente entre los escombros y pidiendo ayuda. Era la azafata de vuelo fuera de servicio Yumi Ochiai, que todavía se aferraba a la vida entre los restos de lo que una vez fue la fila 56. De alguna manera, no solo había sobrevivido del choque, sino que también había sobrevivido 16 horas durante la noche en la montaña esperando a ser rescatada. Unos momentos después se produjo un segundo milagro. Colgando de las ramas de un árbol, los rescatistas encontraron a Keiko Kawakami, de 12 años, la única sobreviviente de su familia de 4, herida pero viva. Poco después, en lo que quedaba de la fila 54, encontraron a 2 supervivientes más, Hiroko Yoshizaki, de 34 años, y su hija Mikiko, de 8, también gravemente herida pero con vida. Yumi Ochiai, la azafata fuera de servicio, dio el testimonio más escalofriante de todos. Después del accidente oí jadeos y jadeos de mucha gente. Los oía venir de todas partes a mi alrededor. Había un niño que gritaba «mamá». Poco después, escuché un helicóptero, pero su sonido se fue alejando sin que nadie nos ayudara. Unas horas después, dejé de escuchar quejidos. Todo era silencio. Yumi Ochiai había revelado una terrible verdad sobre el accidente del vuelo 123 de Japan Airlines. Muchas más personas habían sobrevivido al accidente, pero murieron en la ladera de la montaña esperando ser rescatadas. Los investigadores revelaron que el motivo de la explosión en la cola del avión fue una reparación mal hecha 7 años atrás. El mamparo de la zona trasera quedó tan maltrecho en el incidente de 1978 que gran parte de esta vital pieza tuvo que ser cambiada por otra. La manera de unir el trozo que quedó bien con el nuevo fue con remaches. Se necesitaban 2 filas de remaches para una unión resistente, pero solo se utilizó una fila de estos. Esto hizo que poco a poco se fueran generando grietas. En cada despegue, en cada aterrizaje, las grietas se iban haciendo más y más grandes, hasta que en el vuelo 12.319 después de la reparación, 2 de estas grietas se unieron e hicieron que el mamparo saltara por los aires, destrozando los 4 sistemas hidráulicos del 747 y arrancando gran parte del estabilizador vertical. Un oficial de Japan Airlines, que había coordinado el mantenimiento de aviones en el aeropuerto de Haneda, incluido el de este 747, se suicidó en el mes de septiembre de 1985. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. No puedo despedirme sin dar la bienvenida a los nuevos miembros del canal. Judith Fernández y Carlos Corrales, bienvenidos. Nos vemos el domingo que viene, amigos. El accidente aéreo de Japón. Ahora vamos a la siguiente última catástrofe aérea, que fue el Phase Air. Un accidente aéreo, la catástrofe del vuelo 6560 del Phase Air. Ese accidente fue el choque charter operado en la aerolínea Phase Air con un Boeing 737 Preca 200 que realizaba las rutas desde Joondalup Resulter y se estrelló el 20 de agosto de 2011 a unos 2 kilómetros de Resulter, Canadá.
de los 15 personas que viajaban a bordo, 11 pasajeros y 4 tripulantes, 13 murieron y 3 resultaron con heridas. Todos eran de nacionalidad canadiense, y los 3 supervivientes que fueron hallados fue un hombre de 48 años, una mujer de 23 y una niña de 7 años, que fueron evaluados con soportes localizados en Juguete. Y la última de fue recibida a las 12:40 CZ y 15 y 17:40 UTS, estrellando la bola en ese momento, de acuerdo a FISAI, unos 8 kilómetros en el aeropuerto de Subail, y se estrelló unos 10 minutos después. Y esto fue causado que hizo una maniobra bien mortal, y esto no se debió hacer. Aquí verán lo que sucedió realmente en ese vuelo y en la noche. En un rincón solitario del norte, un Boeing 737 se prepara para aterrizar en medio de niebla espesa, lejos de cualquier ciudad y rodeado por un paisaje desolado. En la cabina, los pilotos siguen sus instrumentos con confianza, sin notar que un pequeño detalle está a punto de pasar desapercibido, iniciando una cadena de eventos que nadie podrá detener. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...20 de agosto de 2011. Nuestra historia de hoy comienza en una mañana tranquila en el aeropuerto de Yellowknife, en los territorios del noroeste de Canadá. Ese día, está programado un vuelo charter especial operado por la aerolínea First Air, con destino a Resolute Bay, una remota comunidad situada en el corazón del archipiélago ártico. Se trata del vuelo 6560, una ruta de aproximadamente 1.300 kilómetros hacia el norte, que se extiende durante casi 2 horas sobre uno de los entornos más desolados y extremos del planeta. La aeronave asignada para el vuelo es un veterano Boeing 737-200, fabricado en 1975, y fue especialmente adaptado para operar en condiciones extremas del Ártico. Está equipado con un sistema de protección para pistas de grava, y una configuración combinada que le permite transportar carga y pasajeros en el mismo vuelo. En la parte delantera, se han asegurado pallets con mercancía, mientras que en la trasera viajan 11 pasajeros, distribuidos en varias filas de asientos. Este vuelo transporta una mezcla inusual de viajeros. A bordo, van 2 niñas pequeñas junto a su familia, varios investigadores científicos que se dirigen a proyectos en el Ártico, y algunos trabajadores locales que regresan a Resolute Bay. Con ellos, viaja también la tripulación de First Air, compuesta por 4 miembros. En la cabina de mando, se encuentran 2 pilotos con amplia experiencia en las exigentes rutas del norte. El capitán es Blair Rutherford, tiene 48 años, lleva 15 volando para First Air, y comenzó su carrera operando aeronaves pequeñas en el Ártico, hasta ascender con el tiempo al mando de un Boeing 737. Acumula cerca de 12.900 horas de vuelo, de las cuales más de 5.200 son en este modelo. A su lado, está el primer oficial David Hare, un piloto de poco más de 30 años que acumula unas 4.800 horas de vuelo. El primer oficial Hare ingresó a First Air hace 4 años, y antes de entrenarse en el 737, ya había sido capitán de un turbohélice ATR. Aunque su experiencia en este avión aún es limitada, con alrededor de 100 horas, conoce bien la aviación regional en el norte de Canadá. En este vuelo, el capitán Rutherford será el piloto al mando, es decir, quien estará a cargo de los controles durante el despegue y el aterrizaje, mientras que el primer oficial Hare actuará como piloto de apoyo, asistiendo con la navegación y las comunicaciones. La tripulación se completa con 2 auxiliares de vuelo en la cabina de pasajeros, responsables de la seguridad y la comodidad de quienes viajan a bordo. A las 9:40 de la mañana, con el clima en condiciones aceptables para volar, el Boeing 737 recibe la autorización de salida. Pocos segundos después, comienza a acelerar por la pista, dejando atrás la ciudad de Yellowknife.
Desde el aire, el paisaje pronto se transforma en una inmensa extensión de terreno plano y desolado, cubierto de roca, hielo y vegetación baja. Sin embargo, aunque es pleno verano, las temperaturas siguen siendo bajas y las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento. Durante la fase de crucero a 31.000 pies, el vuelo transcurre con normalidad. Abajo, el terreno desaparece poco a poco, dando paso a la inmensidad del océano Ártico cubierto de hielo. Poco después de alcanzar la altitud de crucero, los pilotos reciben por radio el reporte meteorológico en Resolute Bay, y la información no es alentadora. Se reporta niebla espesa, nubosidad baja con un techo estimado en unos 200 metros, visibilidad reducida y lloviznas intermitentes. A pesar de las condiciones, la tripulación analiza la situación y decide continuar con la aproximación, confiando en que los instrumentos les permitirán aterrizar con seguridad, incluso si no logran ver la pista hasta el último momento. Mientras los pasajeros se mantienen relajados, la tripulación continúa con los preparativos, revisa las cartas de aproximación, ajusta las radios de navegación y comenta distintas estrategias posibles. En paralelo, realizan una recalibración habitual de las brújulas usando el GPS, un procedimiento clave en esta región, ya que la cercanía al polo norte magnético puede afectar la precisión de los instrumentos de rumbo. Sin embargo, en ese proceso se introduce un pequeño error de calibración que pasa desapercibido. El sistema queda desviado unos 8 grados hacia la derecha, un detalle mínimo pero crítico, que no será detectado hasta que ya sea demasiado tarde. A las 11:30 de la mañana, casi 2 horas después del despegue, el vuelo 6560 inicia su descenso hacia Resolute Bay. Desde la cabina, no hay visibilidad, y el avión está completamente envuelto en nubes bajas y niebla. Como no hay control de tránsito aéreo civil en la zona, los pilotos se comunican con personal militar canadiense, quienes les autorizan la aproximación por la pista 35, orientada hacia el norte. La tripulación configura el piloto automático para realizar una aproximación ILS, un sistema que emite una señal desde el extremo de la pista y guía lateralmente al avión. Al activar el modo Board Lock, el piloto automático debería captar esa señal y mantener la trayectoria alineada con la pista. Según los instrumentos, el localizador ha sido capturado, lo que indica que están en el rumbo correcto. Sin embargo, el primer oficial GER comienza a notar algo extraño, ya que la aguja del localizador no se centra, y el GPS también indica una posible desviación. Con tono preocupado, comenta que parece que se están yendo hacia la derecha. Parece que nos estamos yendo hacia la derecha. En ese momento, el primer oficial teme que estén acercándose peligrosamente a una colina ubicada al este del pueblo, oculta por la niebla. El capitán Rutherford, confiando en que el sistema está corrigiendo por sí solo, le resta importancia a la advertencia de su copiloto. Con voz calmada, responde que no pasa nada y que el piloto automático está haciendo su trabajo. No pasa nada, el piloto automático está corrigiendo. Aún así, el primer oficial sugiere realizar una aproximación frustrada, es decir, interrumpir la aproximación y volver a intentarlo, pero el capitán se mantiene firme en su decisión, y le dice que van bien y que continuarán. No, vamos bien, continuamos. A las 11:40 de la mañana, el avión se encuentra a solo 150 metros sobre el terreno, descendiendo lentamente con el tren de aterrizaje extendido, flaps abajo y motores en potencia de aproximación. La tripulación espera ver la pista en cualquier momento, pero lo único visible afuera es niebla densa. El sistema de alerta de proximidad al suelo advierte que hay terreno peligroso demasiado cerca. El primer oficial, ahora visiblemente alarmado, grita: Aborta el aterrizaje, sube. El capitán reacciona de inmediato. Go around, potencia al máximo. Sin embargo, el tiempo ya se ha agotado. Apenas un segundo después, el Boeing 737 impacta con fuerza una ladera rocosa, aproximadamente a 1,5 kilómetros al este de la trayectoria correcta, y a solo 1 kilómetro del aeropuerto. El impacto fue catastrófico, y de las 15 personas que viajaban a bordo,
solo 3 sobrevivieron con heridas graves, mientras que las otras 12 fallecieron en el lugar, incluyendo a ambos pilotos y a 2 niñas pequeñas. Esta tragedia marcó profundamente a la remota comunidad de Resolute Bay, donde muchos conocían a los pasajeros y dependían de vuelos como este para mantenerse conectados con el resto del país. Tras el impacto y la conmoción inicial, las autoridades dieron inicio a una investigación detallada para entender los últimos momentos del vuelo. La investigación del accidente reveló una combinación trágica de factores técnicos y humanos. Los pilotos habían configurado correctamente el piloto automático para seguir el sistema de aterrizaje por instrumentos, pero durante el giro final, el capitán aplicó una leve presión involuntaria sobre los controles, posiblemente al inclinarse o al intentar alcanzar algo. Esto provocó que el sistema cambiara del modo board lock al modo manual, sin que ninguno de los dos lo notara. A partir de ese momento, el avión mantuvo un rumbo constante, pero ya no seguía la señal que lo alineaba con la pista. Al mismo tiempo, una brújula mal calibrada hizo que el capitán creyera que estaban corrigiendo la trayectoria, cuando en realidad se desviaban cada vez más hacia la derecha. Aunque el sistema GPS y el primer oficial señalaban que el avión estaba fuera de curso, el capitán estaba convencido de que seguían en el rumbo correcto. Durante varios minutos, el primer oficial hizo al menos 18 comentarios advirtiendo sobre la desviación, pero su tono fue demasiado sutil, y ante la autoridad del capitán, no insistió en realizar una maniobra de escape. Esta combinación de una desconexión inadvertida del piloto automático, instrumentos engañosos y falta de comunicación efectiva, impidió que se tomara una decisión a tiempo, y el avión terminó impactando de frente contra una ladera, a tan solo 1 kilómetro de la pista. Pero, este no fue el único caso donde todo salió mal sin previo aviso, ya que hay otra historia aún más desconcertante. Ya que vieron estos accidentes aéreos, ¿por qué la tercera parte fue interesante? Esta tercera parte por la cual les explicaré que en un vuelo de Brasil, no sé si ese era que llevaba unos médicos que tenían sobre la cura del cáncer, pero no se sabe que si este falla mecánico ha sido provocado que hayan hecho que algunas personas duraran, porque la élite mundial no quiere que las personas de bajos recursos se curen, y esto es el problema que hubo estos días, y por la cual le pido a Dios que si la élite no se entera de estas palabras que estoy diciendo en este video y no lo borren y lo vean todos, así podremos dar claro y hacer conciencia. Y por favor, siempre encomiéndese a Dios, y aquí siempre seguirá los videos del mes de advertencias secretas que no dicen. Ahora sí, gracias, que pasen buen día y que Dios los bendiga. Gracias. Like y suscríbanse para la cuarta parte de Catástrofe Aérea. Gracias, que pase buen día y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos los televidentes.